Bueno amigos, bienvenidos a esta segunda parte de dos del tema sobre cupo en urgencias que estamos haciendo con el doctor Sergio Burgos de México y de mi parte como Luis Vargas. Por favor, si no ha escuchado la primera parte del podcast o si está viendo la segunda parte del video, le recomendamos que se vaya a la primera parte. Búsquese en su canal de podcast preferido por Meducast y busque la parte uno de esta charla de sobrecupo para que tenga coherencia y pueda seguir la continuidad. Nuevamente, bienvenidos y vamos adelante pues. Acuérdate, Lucho, de los riesgos mediáticos también. Imagínate que en esta sobresaturación que hay, llegue un paciente en paro cardíaco y lo bajen cargando y no tengas dónde ponerlo, no tengas una sola camilla. Entonces, alguien lo pone en el piso porque ya no lo pueden cargar y le des RCP en el piso, ¿no? Y de repente hasta lo intubes, hasta le traigas el ventilador ahí al lado, pero el paciente está tirado en el piso. Entonces imagínate la fotografía en el periódico de un paciente ventilado en el piso o de un médico Claro. tirado pecho tierra intubando al paciente en un pasillo de urgencia, No, y ¿no? además la cantidad de pacientes en sala de espera que ya no has podido entrar y que están retrasados en que los llames. Y eso es fabuloso para que empiecen a mandar fotos en redes sociales. Sí, claro. Entonces Inhumanos, genera muchos problemas. y vienen todos los términos inhumanos, y además vienen todos los avisos de todos los entes auditores y aseguradores. Entonces te empiezan a llamar de la personería, la procuraduría, la defensión al defensor del paciente, que mire que ese hospital inhumano, que no han atendido a una persona, pero nadie tiene la capacidad de ver la razón del por qué y el ver más allá de por qué razón está la gente afuera, que ya no. O sea, mire que no es que el médico o enfermera no quiere atender, es que humanamente no hay más dónde. ¿Cómo más hacemos? Y ahí se vuelve un problema muy complejo. ¿Qué te parece si empezamos a hablar un poquito de cuál es el origen de la sobresaturación de urgencias? Inicialmente, siempre pensamos de manera muy lógica y decimos, pues yo creo que es porque llegan muchos pacientes, ¿no? O sea, la población crece, la demanda crece y llega una horda de pacientes. Pero ya nos dimos cuenta que no es solamente eso y le queremos echar la culpa mucho a la mala educación de la población. Nunca tenemos nosotros la culpa y los culpables son otros y la población es culpable porque vienen con dolores de muelas, vienen con dolores de ojo, con conjuntivitis a solicitar atención al servicio de urgencias. Pero no es solamente ese el problema, ¿no, Lucho? Completamente de acuerdo. Y fíjate que vuelve y juega. Hay una cosa, me encantaba mucho la forma como un colega alguna vez también analizaba eso. Y decía, usaba una sigla muy bonita cuando puso su presentación, que era la letra, la N, la B y la A, NBA, que todo el mundo decía, Uh-huh. ve, que va a hablar de basquetbol este hombre. Y decía, no, esta es mi forma de recordarle a todo el mundo una expresión que se llama New Boarding Patient. Y es, ¿qué va a ocurrir con ese, digamos que la historia natural y normal? Me llegó un paciente, decido hospitalizarlo, le hago una orden de hospitalización por medicina interna o cirugía o lo que requiera. Y ese paciente sube al piso o va al piso Uh-huh. de medicina interna o cirugía o lo que sea. Ahí todo Uh-huh. sería muy lindo. Y viene el segundo paciente, pasa lo mismo y ya está. Pero resulta que es que cuando se acaban las camas de medicina interna o de cirugía o las camas de piso en general, pues te van a decir desde la parte hospitalaria, no hay más camas, no puedes subir a nadie más. Uh-huh. Se te acabaron las camas de cuidado intensivo, no hay más camas, no puedes subir a nadie más. Subiste el primer trauma a la sala de cirugía y llegó otro y otro. Con el tercero te dicen, ya no hay más cupo en cirugía, espérese 4 horas a que acaben estas 2 cirugías previas. Y los pacientes se te van quedando ahí. Y se te amontonan, y se te amontonan, y se te amontonan. Entonces empieza la racha de generar problemas, de generar estrés, de generar inconformidad, y de la mano, que creo que es con lo que debemos cerrar esta charla ahorita en un momentito, esta conversación es, ¿qué soluciones proponemos y recomendamos? Porque hemos hablado de una cantidad tremenda de problemas y yo creo que a esta altura la gente está deprimida ya. Y dicen, este par de locos que están hablando, están haciendo, es como una catarsis y bueno, eso no tiene solución. Entonces yo creo que es el momento de tratar de enfocar en la solución y cómo Es, empezaríamos a solucionarlo. es correcto, es correcto. La primera parte de la solución es que tenemos que entender y conocer el servicio de urgencias.
Tenemos una llave de entrada grande y una llave de salida pequeña. ¿Cuál es nuestra llave de entrada? ¿De dónde recibimos? Segundo lugar, ¿cómo funciona nuestro servicio? ¿Cómo hacemos para eliminar todos esos tiempos ociosos que hay para que esto funcione bien y nosotros mismos no produzcamos sobresaturación? ¿Y cómo abrimos la llave de salida? ¿Hacia dónde vamos a sacar los pacientes? Entonces, el primer paso es que tenemos que tener bien definido por dónde llegan, qué les hacemos y hacia dónde van, para tratar de cerrar llaves y abrir otras y mejorar nuestro propio proceso de atención. Empezamos a organizar en esta cajita de herramientas, porque hoy día está de moda el concepto de toolkit. Todo el mundo quiere un toolkit, una cajita de herramientas para solucionar problemas. Pero bueno, démosles parte de la cajita de herramientas. Empecemos a dividirlo en ese mismo esquema que tú retomaste de la entrada, el tubo, ¿sí? Y la salida. En la entrada, ¿qué cosas consideras que podemos solucionar desde la entrada? Ok. Antes de todo esto, quisiera que entendamos que la solución no depende solo de urgencias. Porque el problema lo vive y lo sufre urgencias. Los demás miran a otro lado. Sin embargo, el problema no es solamente urgencias. Urgencia es el reflejo de todo un hospital o todo un sistema de salud. Ok, en la entrada, nosotros tendríamos ya que tener planes específicos para poder tomar acciones cuando hay sobrecupo. Es decir, disminuir la cantidad de entrada cuando ya no estamos dando abasto. No tiene ningún caso recibir pacientes intubados en los pasillos y se van a morir. Entonces, tiene que haber planes específicos para que los hospitales emisores no envíen o mantengan a sus pacientes mientras nosotros no lo solucionamos. 2, tener convenios y contacto con los sistemas prehospitalarios para que busquen otras opciones cuando tienen que llevar a algún paciente crítico a las áreas de urgencia. Te dejo. 3. Los sistemas de prehospitalaria tienen que empezar a distribuir los pacientes de una manera adecuada según los niveles de atención que requieran. Porque es que también en estos sistemas, precisamente, como está ocurriendo en muchos países latinoamericanos, sé que ocurre en México, ocurre en Perú, ocurre en Colombia, es que gran parte de la medicina está enfocada en la parte curativa. Y gran parte es poca prevención, poca promoción, y simplemente el paciente se acuerda de que tiene que ir a urgencias o a algún lado cuando está enfermo. Y entonces una cosa grande es que cuando el paciente está enfermo quiere pedir una cita. Probablemente a todas las personas les parecería más cómodo pedir una cita ambulatoria donde me vaya a ver X o Y médico dependiendo de mi problema para tratar de solucionarme cuál es el problema, que no consigue las citas. O le dicen sí, la cita con el internista pero está 4 meses. Entonces, hay que trabajar muy duro en mejorar la oportunidad ambulatoria, mejorar la oportunidad de consulta prioritaria, mejorar toda la parte preventiva para que no se vuelva que el desahogo o más bien como que todo aquello que el sistema de salud preventivo, promoción y prevención y demás no soluciona, entonces termina yéndose por urgencias para solucionar las cosas. Segundo, tiene que haber unos muy buenos, segundo no era como el cuarto, tiene que haber una muy buena, te toca el quinto. Como el quinto, tiene que haber una muy buena estructura a nivel del hospital para regularizar canales de ingreso de pacientes que no todo sea por urgencias. Quiere decir, si usted necesita a un paciente enviarlo desde la consulta externa para que se haga un proceso quirúrgico, así sea que le encontró ahorita una hernia y que debe ir rápido, pues hombre, hágalo a través de una oficina de admisiones del hospital donde se le organice una cama, un proceso quirúrgico, pero no lo meta por urgencias. Si requiere que ese paciente le hagan una endoscopia porque consideramos que tiene un ROCAL, un Blatchford en la consulta externa que ameritaría hacer un estudio de endoscopia, el mecanismo para meterlo no es el servicio de urgencias. Ahí voy en 6, creo. Sí. 7, es decir, también tienen que cerrarse las otras puertas de entrada, porque finalmente ese no sé si ponerlo en la entrada o en la salida, pero normalmente el problema del servicio de urgencias es que no hay a dónde llevarlos. Y si de alguna manera siguen llegando pacientes programados para cirugía o les
cistitis o colistectomías programadas van a seguir ocupando las camas que los pacientes de urgencias están esperando. Entonces, una de las puertas sería cerrar o suspender de manera temporal la cirugía programada para abrir espacio y que puedan ahora sí empezarse a mover los de urgencias. De hecho, retomo de eso para hacer alusión a varias de las escalas que existen para medir el sobrecupo. Lo curioso es que estas escalas, como el NEDOX, como el EDWIN, como el CEDOX, están estipuladas para que a partir de ciertas mediciones que se hacen durante varios momentos en el servicio de urgencias, se fueran tomando medidas. Y va cambiando de color. Y el mapa de color es que el servicio pudiera estar, digámoslo, verde, amarillo, naranja, rojo. Y si usted ya está en un servicio rojo, porque el paso final de esa escala es negro, que es desastre absoluto, pues usted debería tomar medidas como las que estás diciendo. Nos toca parar la cirugía ambulatoria y empezar a desocupar aquí abajo. Nos toca parar de recibir gentes de otro lado. El hospital debería controlar el ingreso de pacientes que aceptan normalmente por referencia o por remisión, porque tengo el servicio de urgencias al 200%, no puedo estar recibiendo gente de otro lado. No se puede. Y eso debería controlarse. Completamente de acuerdo contigo. No sé si tienes algo más en la entrada para irnos al medio. Vamos al throughput, vámonos al canal. Ok, en el canal tenemos que ser eficientes. O sea, las decisiones se tienen que tomar lo más rápido posible. Es decir, el servicio de urgencias, tiene que ser prioritario para estudios de laboratorio, para estudios de gabinete en específico. Y una de las probablemente las estrategias más sanas o mejor diseñadas puede ser todo lo que se refiere a la atención en salud, el point of care, el punto de atención, es decir, llevar los estudios a la cabecera del paciente. Y esto solamente falta hacer una pequeña analogía. Si nosotros necesitamos nivel de glicemia en sangre para tomar una decisión, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo con un glucómetro y un piquete en el dedo versus laboratorio central? Son 2 horas de diferencia. Si nosotros tenemos glucómetro en el servicio de urgencias, lo hacemos en 10 minutos. Si no lo tenemos, tardamos 2 horas y metemos un paciente y sobresaturamos el servicio. Entonces, bajo este concepto, el ultrasonido en la cama del paciente, estudios de laboratorio en la cabecera del paciente pueden ser una ayuda muy fuerte. De acuerdo, todo lo que se denomina la sigla POCUS, que es Point of Care, ¿sí? Todos los estudios POC, que en el caso de ultrasonido, Point of Care, ultrasound o POCUS. Completamente de acuerdo. Además, tener personal altamente eficiente. O sea, si a mí en este momento, supongamos que un hospital tome la decisión de llevar a Luis Vargas y llevar aquí a Sergio Burgos. Al otro lado. Ahí para acá, sí. A la sala de cirugía. Yo ya invertí la pantalla y para mí es para acá. Ya. Okay. Si en este momento suben a Luis Vargas y a Sergio Burgos a la sala de ginecología a que apoyen con una cantidad de cesáreas que hay pendientes, ¿cómo nos va a ir? No sé. ¿Cuál fue la última vez que entraste tú a una sala de operaciones a hacer una cesárea? Pues no. No soy mal. Claro. ¿Tenías la barba negra? Una blanquita aquí, entonces definitivamente muchos años. Nosotros no somos las personas más idóneas para hacer eso. De hecho, hay una gente que se preparó y a Dios gracias nosotros no hacemos procedimientos que no nos tocan porque hay gente experta a hacerlo en eso. Asimismo, las salas de emergencias tienen que priorizarse que el personal idóneo para atender y para apoyarse del grupo de médicos generales y hospitalarios que ayudan a mover los servicios de urgencias, enfermería y demás, es el especialista en medicina de emergencias. Entonces, zapatero a sus zapatos, porque es que en muchos lados tienen, y con el mayor respeto y cariño a las demás especialidades, pero pues lo mismo, si ponen un emergenciólogo a manejar un servicio de ortopedia, pues yo creo que no vamos a ser tan eficientes como que pongan al ortopedista a manejar el servicio de ortopedia. Entonces, poner especialidades diferentes a manejar los servicios de emergencias hace que las decisiones tomadas y las conductas probablemente y la optimización del recurso no sea el más adecuado. Entonces, no es solución. Exactamente, entonces no funciona. Otra cosa que quería incluir en el canal, un sistema muy bueno, que de hecho las referencias que más le dan apoyo es hacia el personal de enfermería, es utilizar un sistema que se llama push and pull. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? No, tener unos cargos de enfermería que les quitas la carga asistencial y les dejas una carga como de coordinación. ¿Cuál es el push y cuál es el pull? ¿Cuál es el empujar y cuál es el jalar? Ejemplos de jalar. Jala pacientes del triage
y los va distribuyendo en los consultorios disponibles y asignando los médicos disponibles. Me explico. Doctor Luis Vargas, le puse paciente en el consultorio 3 que ya está disponible y mueve ese flujo para que no se queden los pacientes, no se quede de pronto tiempos muertos en los consultorios sin estar ofreciendo atención médica. Ahora, pongo la palabra consultorio porque es muy usual. Siendo yo una absolutamente persona en contra de los consultorios, prefiero el sistema de boxes o boxes de atención que permita una atención rápida donde usted va, ve el paciente, va a otro lugar a escribir y no se queda ahí quieto, y además es un sitio en el cual no te puedes hospitalizar paciente y nada, no lo puedes bloquear, porque es que el consultorio tiene tanta comodidad que es fácilmente bloqueable y se convierte en un cuarto más de hospitalización, ¿sí? Es ahora otro ejemplo de pool. Le pediste ya unos paraclínicos a un paciente y unas imágenes, pues el empuje, el pull de la enfermera es, oiga, ¿qué pasó con estas muestras? Miremos, ya se las tomaron, ya las llevamos al laboratorio, cómo se transportaron, ya llegaron al laboratorio, muy bien. Este paciente, ¿qué le falta? ¿Lo estás preparando para los estudios contrastados? Bueno, empecemos el contraste inmediatamente, hagamos lo que tenemos que hacer, o llevémoslo a la sala porque vamos a tomar la tomografía simple, si fuera el caso. Pero es eso, es un completo pull and push que hace que los procesos dentro del servicio de urgencias se muevan muy bien. Es una estrategia fabulosa. Y no, es una estrategia genial. Otra estrategia que me gusta mucho es el de evitar acostar a pacientes que no lo requieren. El mantener a los pacientes verticales y no horizontales. Y el ejemplo claro es cómo nosotros mismos pensamos en el paciente acostado versus parado. Si nosotros no tenemos una sola cama y tenemos un paciente con X dolor de estómago, nosotros sabemos que es una colitis, y pensamos en un medicamento, ¿cómo lo pensamos? Tú dices, va a estar parado, no tengo dónde acostarlo, o lo voy a sentar. Medicamento IV o intramuscular. Dices, no, mejor intramuscular. Si es intramuscular, pues se lo pongo y que se vaya, o es más, le doy la receta y que se lo pongan en otro lado. Si nosotros a ese mismo paciente lo acostamos, pensamos IV o intramuscular, pues IV. Claro. Y le ponemos el medicamento intravenoso. Al pensar intravenoso, pues de una vez le voy pidiendo unos estudios de laboratorio. Y de una vez lo hidrato poquito, aunque no lo necesite, le paso una carguita de solución. Entonces, ya ese proceso ya alargó mucho la atención del paciente. Si ese paciente no requiere estar acostado, no lo acueste. ¿No? Y retomo la frase con que iniciaste este planteamiento, es mantenga el paciente vertical la mayor parte del tiempo, que es un dogma, una consigna que debemos mantener en urgencias. Si usted acuesta a un paciente, prolongó la estancia, pues a menos que lo requiera. Además viene lo otro, si lo acostaste, pues ya que está acostado, pues hagámosle un panel de electrolitos y cómo estará esto, y el perfil hepático, qué tal estará, y qué tal tenga algo en la coagulación, y de pronto en ese caso no lo ameritaba. Ahora, entonces, desde el punto de vista del paciente, imagínate, es un paciente a las 3 de la mañana sentado por una colitis, ya no siente dolor, ya se curó. A las 3 de la mañana él mismo te dice, oye doctor, ya deme de alta, ya no me está doliendo, me está empezando a doler la espalda por la silla, y te pide el alta. Pero ¿qué pasa si el paciente está acostado, cubierto con su ponchito, muy acurrucado, y le dices a ese paciente, oye, ya veo que no te duele, te voy a dar de alta? Te dice, no, todavía me sigue doliendo. ¿Por qué? Porque a las 6 de la mañana pasa el camión, la guagua o el bus que lo va a llevar a su casa, ¿no? Por supuesto. Exacto, no, esa es una cosa muy importante. Otras soluciones también es que todo, como decías tú, es que el problema del sobrecupo no es un problema de urgencias. Urgencia es quien lo sufre. Y por lo tanto, como decimos aquí en Colombia coloquialmente, todos los servicios de las otras especialidades y todo el hospital se debería poner la camisa también. Y quiere decir, si yo soy del servicio de, no sé, pongo un ejemplo de los servicios que no andan permanentemente casi nunca por urgencias, cirugía plástica. Pero hombre, si me pidieran una valoración por plástica, porque probablemente es una sutura de un área especial que requiere el manejo por el experto en cirugía plástica, pues hombre, procuremos dentro de mi ronda, voy primero a resolver la situación de urgencias y luego si hago mi consulta, luego voy a hacer la cirugía. O sea, cuadro mis tiempos en lugar de decir, yo llego a hacer la cirugía, luego la consulta y por allá cuando termine paso media horita por urgencias. ¿Por qué no lo invierte?
Pase media horita por urgencia, luego a su cirugía y luego a su consulta. Créame que va a ser muy, muy, muy útil que prioricen la resolución de las cosas en urgencias porque nos ayudan a tomar algunas decisiones que desafortunadamente sí dependen de un tercero, de otra especialidad. Oye, y hay dos puntos que quisiera un poquito centrarme. ¿Qué pasa con los pacientes que están en urgencias y ya tienen orden de internamiento y hospitalización? Uy, buenísimo. ¿Son responsabilidad de quién? Específicamente, ACEP dice deberían ser responsabilidad de la especialidad que los aceptó. O sea, el paciente con colecistitis que no requiere cirugía, pero tiene que ser valorado, pancreatitis biliar, y tiene que ser valorado por cirugía, lo aceptó cirugía. Ahora que cirugía también haga un poco de ponerse la camiseta con urgencias y baje a revisar esos pacientes. ¿Por qué? Porque el urgenciólogo tiene que dedicarse a lo de urgencias. Pero fíjate que digamos, donde estoy lo hemos logrado. Nosotros, como emergenciólogos, nosotros mismos hospitalizamos los pacientes que van para las otras especialidades, incluso antes de que hayan respondido a la interconsulta. Pues si este paciente tiene un diagnóstico clínico ya, o por imágenes, de una apendicitis, ¿sí? O una colecistitis aguda, pues sí o sí va a requerir un proceso quirúrgico. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar 3 horas a que venga y lo hospitalice el otro servicio? Hemos hecho unas alianzas y acuerdos de servicio con esa especialidad y nosotros mismos lo hospitalizamos. Y esos pacientes que tenemos por esos servicios ya son evolucionados y seguidos por la especialidad que les corresponde. Ya eso nos los vamos liberando. O sea, eso sí se va pudiendo lograr y es una muy buena solución, te lo digo de entrada. Fíjate que aquí en México, no. Aquí en México sí tienen hospitalización, pero no bajan a verlos hasta que el paciente, es decir, no bajan. Ven al paciente cuando ya está en hospitalización de sus camas. El paciente está internado en urgencias con pase a piso de medicina interna por una cetoacidosis moderada y lo sigue viendo el de emergencias y no baja el internista a ver ese paciente. Entonces, por ejemplo, esa es una solución que los hospitales dentro de sus políticas deberían establecer. Y además, imagínate, al internista le va a dar más flojera bajar a urgencias a revisar a los pacientes de medicina interna que le tocan. Entonces, es preferible que agilice las altas en piso para que esos pacientes estén más cerca de sus máquinas de escribir, ¿no? Entonces puedan estar allá. Completamente de acuerdo. No, y mira, y voy a exponer como una lista de posibles soluciones también, por ejemplo, entre todos estos que estamos dando, para que las personas que están escuchando no digan, bueno, ya esta gente mostró todos los errores y las complicaciones y el pesimismo. No, no crea, aquí también somos positivos y emprendedores y optimistas, porque hacemos todos los días muchas cosas, es que a veces no se ven mucho, pero sí. Por ejemplo, implementar unos procesos y unas prácticas y unas guías de manejo basadas en evidencia en nuestro servicio son realmente útiles. Y me explico. Si tienes un paciente con una patología abdominal y consideras que es una patología hepatobiliar, pues ten muy claro con tu equipo médico a cuál es el estudio ecográfico que debes pedir, ese y solo ese para la ecografía hepatobiliar para ese tipo de patología. Pero si estás sospechando un problema, por ejemplo, de una litiasis renal, un cólico renal, pues hombre, ten claro que probablemente la ecografía va a tener una sensibilidad muy baja, porque es que todavía vemos casos en algunos servicios donde incluso le piden una radiografía que tiene menos del 40% de sensibilidad, o una ecografía de abdomen que tiene por ahí un 60%, cuando el tomografía de abdomen simple tiene una sensibilidad por encima del 90%. Entonces pidamos lo que es. Y bajo el chiste que se hace de que no le vayas a pedir molibdeno en humor acuoso. Hombre, no pida cosas que no van a servir, y no van a servir para definir una conducta. Yo no estoy diciendo que un paciente con una enfermedad reumatológica no vaya a requerir probablemente pedirle ANAS y ANCAS y estudios de complemento. Sí, pero varios de esos van a salir en 4 días o una semana. ¿Para qué se los pediste en urgencias? No vas a resolver nada. ¿Por qué no se los pides cuando ya esté en la cama de hospitalización? Si tú eres líder de un servicio, recomendación, mide y mide. O sea, si tú no mides, no puedes saber en qué vas. Si no llevas indicadores, no puedes saber cómo vas. Tienes que medir paso a paso. Compares, ¿sí? Haga un benchmarking o un peer review en el cual usted diga, venga, ¿cómo está haciendo esto Sergio allá? Yo quiero ir a ver, voy a ir al hospital de Sergio, paso por ahí, discutimos del tema y estoy encontrando que probablemente unas cosas que yo veía sin salida, él ya las tiene solucionadas y aprendo, y viceversa. Otros temas que él vea como que no, mira, aquí estoy en el sin salida, no puedo hacer nada, y yo le diga, no, mire, nosotros lo solucionamos de esta manera. Elija enfermeras líderes. Por favor, no deje
que se vuelva al servicio de urgencias como donde pasan a todo el mundo que están reubicando. No, es que esta enfermera le ha ido tan mal en esta área y en esta otra, que de castigo te la mandamos a urgencias. No, hombre. Se vuelve el lugar de castigo de urgencias. Por eso, si necesitamos al contrario la gente que está enamorada de urgencias, tenemos afortunadamente muchas enfermeras, muchas terapeutas, muchos médicos que les apasiona urgencias. Esa es la gente que queremos, que haga las cosas con pasión y que saque el servicio adelante, no que nos reubiquen a gente que no le gusta hacer nada. Alinee, ojalá pudieran las instituciones y lo pensaran, alinee los incentivos financieros, porque muchas veces el personal que está en urgencias es el que incluso recibe menos paga que algunos otros lugares más cómodos del hospital. Y acá quiero hacer énfasis en algo, o sea, cuando hay sobrecupo en urgencias, o sea, si el restaurante ya se llenó, tengo que mandar a llamar a meseros extras y cocineros extras. Es decir, tiene que haber ya un programa y de acuerdo a esas clasificaciones que tú dices, cuando yo llegué a un límite, ya estoy en color rojo, tengo que estar localizando a enfermeras suplentes para que empiecen a ver las camas de pasillos y no se merme la calidad en la atención, y se trate de atender con la misma calidad a todos. Entonces, esto también está implicado en el dinero, ¿no? O sea, pasa en mi hospital, de repente que hay tiempo extra, la persona viene y hace tiempo extra, pero nunca se lo pagaron. Entonces, la siguiente vez que tú pides que alguien te ayude, no va a venir. Pues claro, queda uno como el pastorcito mentiroso. Claro, exactamente. Y no sé si quieres irte ya a las soluciones de salida. Sí, y una, pero digamos voy a coger otra global, que no sé si ponerla en la entrada en el canal o al final, pero es muchas veces desde las direcciones de los departamentos, de las instituciones, las gerencias de los hospitales o las direcciones de los hospitales, o incluso las direcciones locales de salud o incluso gubernamentales, creen que la solución es crecer indefinidamente los servicios de urgencias. Entonces, cuando ven que esté lleno, pues van y tumban un muro, otra sala de espera y meten allá 17 camillas más. Y, no le alcanzó, pues espérate, te vamos a dar el segundo piso y te metemos 48 camillas más. Vuelve y juega. Esto no es como, y volvemos a la analogía del restaurante. Si tu restaurante tiene 20 mesas y tú tienes afuera una salita de espera con unos sillones o un barcito, pues de nada te sirve seguir creciendo la salita de espera y el barcito, porque sigues teniendo las mismas 20 mesas. Y no va a ser mejor tu restaurante si tienes a 60 personas esperando en el barcito cuando solo tienes las mismas 20 mesas. Se van a desesperar. Entonces lo mismo, no sigas creciendo y no nos sigan pidiendo que crezcamos los servicios de urgencias si no crece el hospital adentro, si no crecen las camas de internación, porque estaríamos agrandando el embudo y no hacemos una solución. Urgencias tiene que ser proporcional al hospital. No podemos tener un servicio de urgencias que sea la mitad de las camas hospitalarias. No sé si tú te atreves a ponerle un porcentaje, pero yo digo que no debería ser más del 15, si acaso hasta el 20% de las camas hospitalarias. De hecho, en algunas literaturas hablan que debería ser alrededor del 10 al 15, son un poquito más conservadores, sobre todo porque es que el girocama que tenemos que tener en urgencias es mucho más rápido y más eficiente que el girocama que pudiera estar arriba. Entonces, por eso tú deberías tener un volumen menor de camas en urgencias para no ahogar al hospital. Aquí en México le llaman índice de rotación de camas, es correcto. Tal cual, y aquí girocama, pero esa es una cosa. Y en la salida, el paciente tiene que tener puertas de salida. Las puertas habituales de salida son las camas de hospital. ¿Cómo podemos hacer más eficiente esa salida? Uno, tiene que ser más eficiente el hospital. La dirección tiene que estar cuidando el promedio de estancia hospitalaria. Si un servicio de medicina interna tiene en promedio 14 días de estancia hospitalaria, algo está mal. No están dando altas, se les están complicando, o cirugía tiene 7 días de estancia promedio, algo está mal. Entonces, se tiene que mejorar para que ese índice de rotación de camas o ese giro de camas en hospital sea más eficiente. Ese es uno. Otro que a mí me gusta mucho es hay un programa aquí en México que se llama gestión de camas. ¿Qué significa gestión de camas? Normalmente lo que ocurre es de que cuando un paciente hospitalario de medicina interna, de cirugía, de traumatología lo dan de alta, pasa el adscrito a las 7 de la mañana, dicen, este paciente ya está todo bien, se va a dar de alta. A esa hora da la orden de alta.
el interno se mete a cirugía, a las 11 de la mañana sale y empieza a hacer la nota de alta. A las 12 le entregan el alta al paciente. El paciente tiene su ropa en su pueblo, que está a 2 horas, va por ella, regresa. Pues resulta con que se tiene que ir con oxígeno, con ambulancia. Entonces, al final ese paciente se va de alta a las 7, 8 de la noche. Y a las 8 de la noche, que va a ser el cambio de turno entre la tarde y la noche, enfermería guarda la cama. Si le preguntan, dice que todavía está sucia o realmente está sucia, nadie la limpia, nadie le hace nada. Y esa cama se ocupa hasta las 12 de la noche. Probablemente están pasando 8, 10, 12 horas en una cama que podría utilizar. Entonces, completamente de acuerdo. Gestión de camas que hace ese paciente desde el día anterior, ya saben que se va a dar de alta. Debería estar el alta elaborada para que cuando pase en la mañana el médico la firme y ya se empieza a gestionar. Desde el día previo debería haberse visto oxígeno, avisarse al familiar que probablemente se va a dar de alta, que ya tenga su ropa lista. Y una estrategia muy interesante en hospital es tener salas de alta. Es decir, todo el que pueda sentarse lo bajas de su cama y lo sientas a que espere todos los trámites administrativos para poderse ir, y esa cama está disponible para urgencia. Completamente de acuerdo. Aquí en Colombia le llamamos grupos de alta temprana. Y ese es el mismo objetivo. Y además, mira, te lo homologo tan fácil. Y voy a hacer una comparación que no me la tomen despectiva y al contrario muy constructiva. Cuando tú vas a un hotel, vamos a ir a un hotel grande, mediano o pequeño. O si vas a un bed and breakfast o algo así. Pero tú llegas e incluso te puedes encontrar que en la recepción hay un estudiante o un practicante de hotelería. Siempre es una muchachita o un muchachito muy joven. Pero si te das cuenta, tan pronto el huésped sale y hace el checkout, inmediatamente esa persona de ahí activa una cantidad de cosas. Inmediatamente está comunicando por un radio, verificó si tú consumiste o no cosas del bar para saber si hay alguna cosa en tu cuenta, te sacó la cuenta en minutos. Inmediatamente activan a las personas de aseo, activan una cantidad de grupos y esa cama te aseguro que está disponible en máximo 1 hora y media, 2 horas, está lista o si no antes para el siguiente huésped. Y además el siguiente huésped la quiere encontrar perfecta. Claro, entonces, claro. Que la habitación no huela a cigarro, que esté tendida completamente. Claro. ¿Por qué en los hospitales, como tú dices, tenemos que esperar 8 y 10 horas para que una cama esté lista? Perdóname, pero tengo un problema muy alto de eficiencia en ese sistema de hotelería. Y pues aprendamos los hoteles que lo saben hacer perfecto. Claro, es correcto. Ahora, urgencias no tiene un límite de camas. Es decir, hay 20 camas, pero pueden entrar 80 pacientes. Nunca nosotros cerramos la puerta y decimos, es cupo lleno y ya no entra uno más. Siempre tenemos que abrir y sobre todo con este tipo de campañas gubernamentales de promesas de cero rechazo. O sea, hay política de cero rechazo y no podemos decirle no a nadie. Sin embargo, ningún otro servicio puede tener una sola cama extra. Es decir, traumatología tiene 20 camas, no tiene 21. Cuando son 20, ellos cierran la puerta y no sube uno más. Una de las estrategias utilizadas en Estados Unidos ha sido poner camas en pasillos, en situaciones cuando ya está en desastre el servicio de urgencias, en esa clasificación de NEDOC de más de 200 puntos, color negro, vamos a empezar a subir camas pacientes de traumatología en los pasillos de traumatología, y no les vamos a subir mucho, 1 o 2, pero si le subimos de a 2 a cada servicio, 2 a trauma, 2 a cirugía, 2 a cardiotorácica, 2 a medicina, 2 a cardio, a nosotros nos quitaron 15 pacientes. Y al quitarnos 15 pacientes, mejora muchísimo la atención. Y al paciente le va mejor, porque allá en piso está visto por la especialidad que requiere ese paciente. Abajo está visto dentro de un mar de pacientes por un médico que, si su indicador es un médico por 8 pacientes, él está viendo 1 por 16, ¿no? Completamente de acuerdo, Sergio. No, hombre, pues, ¿qué te digo? Yo creo que podríamos seguir charlando de este tema que igual nos apasiona y nos apasiona a varios, y puntualmente sé que a nosotros dos bastante. Pues, ¿qué te voy a decir? Yo creo que vamos cerrando el tema. Voy a poner, con el permiso tuyo, en la parte del video, y lo vamos a decir aquí también para los que nos escuchan solamente por el podcast,
que nos pueden seguir ubicando por redes sociales. A mí me van a encontrar como Academia ER1, que es como Emergency Room, Academia ER1. Me encuentran en todas las redes sociales que hayan, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, así. ¿Cómo te encuentran a vos? A mí me pueden buscar en Facebook y en las redes sociales con el nombre Sergio Burgos Salcedo o Sergio.burgos.salcedo. En algunas con algún agregado 9, pero es Sergio Burgos Salcedo. Fácilmente me encuentran y me reconocen. Bueno, maravilloso. Y hombre, creo, Sergio, que este es un buen abrebocas porque este tema es muy amplio. Este es un tema que debemos compartir las experiencias, enseñar a las nuevas generaciones y habrá a muchos colegas ayudarlos que están de pronto un poco atorados en los servicios de urgencias tratando de buscar alternativas. Entonces, casi que te lo propongo y perdóname que te voy a lanzar este dardo. Pero ¿por qué no nos comprometemos con las personas? Yo ya estoy comprometido con eso. Comprometámonos a hacer un curso y un muy buen curso en línea donde podamos explicar cada una de las herramientas de manejo de sobrecupo, buscar la eficiencia, porque esto no es una receta de cocina que te diga, haz estos 15 pasos y te soluciona el problema, porque esto es muy variable. Ahí sí, Einstein tenía razón, la teoría era relatividad y todo esto es relativo. Dependiendo de tu servicio, dependiendo de tus volúmenes, tus condiciones, tu sistema y el tipo de pacientes, pueden que te sirvan unas u otras. Entonces yo creo que vamos a hacer algo muy bonito con Sergio. Vamos a crear una serie de elementos, de herramientas. Vamos a enseñar a usarlas para que los colegas que quieran tomar ese curso, que esperemos lo saquemos en un par de meses, pues hombre, puedan tomar las mejores herramientas que se acomoden a su institución y vayamos entre todos como sacando los mejores resultados para manejar el sobrecupo. De hecho es un tema pendiente. Tenemos ya estructurado los temas del curso. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Muchas de estas tienen la explicación lógica. Ahorita nada más fue como una pincelada de. Y quisiera pedirte, Lucho, si podemos cerrar o sellar ya el podcast con un par de consejos que pudiéramos dar. No sé si quieres dar 1 o 2 consejos y hacerlo yo también. Yo daría uno. Aquí se juntan muchas cosas, pero una de las cosas que quiero recomendarles a las personas que están a cargo de manejar estos temas en urgencias es, sean líderes. ¿Sí? O sea, en esto no sirve ser jefe, sea líder. Usted necesita es que su equipo esté convencido de lo mismo y que todos caminen para el mismo lado para que las cosas funcionen. Y eso implica que tú tienes que tener un muy buen equilibrio entre tus condiciones clínicas y tus condiciones administrativas. Porque si dejas que esa balanza se pierda, pues probablemente se pierda el norte. Segundo, sé que gran parte de la conducta de los colegas de emergencia es un poco pasivo-agresiva, porque en la formación nuestra, digamos que nos enfrentamos a muchas situaciones que nos obligan a pensar así. Pero un gran consejo, vuélvanse y interprétenlo bien, muy buenos amigos de sus directivos y vuélvanse muy buenos amigos de todos sus colegas, gestores o jefes de los diferentes departamentos, porque esto es entre todos. Y si usted no logra que todo el mundo le camine y le baile igual, pues no va a lograr soluciones. No pelee con la gente, busque alianzas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo con esto diría, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces hay que estudiar y hay que tratar de informarse mucho sobre este tema si nosotros queremos ser realmente eficientes en esto de la sobresaturación. Primero tenemos que estudiar mucho para saber qué es lo que se tiene que hacer. Sin duda, el curso que podamos nosotros generar les va a dar muchas ideas, pero hay libros enteros que hablan sobre overcrowding. Entonces hay que leer, hay que estudiar. En segundo lugar, a mí me gustaría que entendamos que el problema es de todos, no es solamente de uno. Entonces, ese liderazgo del que tú hablas tiene que servir para ayudar a convencer en el conocimiento a los directivos de que este problema es de todos, no es de uno solo. Bueno, perfecto. Sergio, muchísimas gracias. Un gusto haber compartido contigo este rato. Creo que si estiro mi mano hacia allá, la choco con la tuya y nos vemos a la próxima, hermano.